La patita que nos va a compartir la palabra. De internacional no tengo nada porque soy más chilena que los porotos verdes, los porotos burros. Bien burro. Bien burro. Bueno, como se ha estado diciendo hace semanas, vamos a empezar una serie de estudios del libro de Efesios. Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo. Y Pablo, antes de ser Pablo, se llamó Saulo. Y Saulo nació en Tarso, que hoy en día la localidad de Tarso es... ¿Qué teleseries están de moda hoy en día en Chile? Turquía, las turcas. Y Tarso es, o era Turquía, dícese, que hoy en día es Turquía. Así que imagínense. Pero Pablo, aparte de eso, también fue criado y crecido en Jerusalén. Y aparte de eso, Pablo fue súper bien educado. Porque igual estaba en una zona, Grecia, unas zonas de mucha cultura, los historiadores deben saber más, ¿cierto? Que en esa época había una cultura, para esos tiempos, una cultura avanzada. Sabía mucho, era un hombre muy estudioso. Después, él fue discípulo de Gamaliel, un estudioso de la palabra, de la ley. Y Pablo seguía eso. Saulo era muy hiper apegado a la ley mosaica. Pablo, adivinen qué hacía, Saulo. Era muy apegado, era súper celoso de la ley de Moisés. Y en esa época, cuando se levantó un profeta, cuando se levantó un hombre llamado Jesús, que venía como a revolucionar el mundo, que aparentemente venía a romper todas las reglas y todas las leyes, pero no lo hizo nunca, al contrario, las cumplía, Saulo tenía celos. Después que Cristo murió, que Cristo resucitó, Saulo, no estaban atentos, Saulo empezó a tener otra labor, que para su momento, porque él tenía una postura que tenía que seguir la ley, que no podía haber otro Jesús, que ellos esperaban un Mesías, esperaban un Salvador. Entonces, como empezó a levantarse el cristianismo, salieron los del camino, salieron a hablar las cosas que decía Jesús. Javier, ama a tu enemigo. Y entonces, no, ¿cómo? ¿Qué onda? Entonces Saulo, muy celoso, y como tenía mucha influencia, él era y se caracterizó por ser un perseguidor, un acusador, un juez. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 9, verso 1 y 2 dice, y aquí van a ver con más propiedad lo que era Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fue al sumo sacerdote a hacer algo, miren lo que iba a hacer. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los del camino eran los seguidores de Jesús, los discípulos, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Pablo, celoso de lo que él creía, celoso de lo que él pensaba que era lo correcto, quiso hacer algo más allá y perseguía a los cristianos. Y hay una historia súper conocida que es la de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, que murió y su ropa la tiraron a los pies de Pablo. Y Pablo, como no sabía nada, como no quería nada con los del camino, con los seguidores de Jesús, él seguía dándole nomás, seguía buscando cristianos para que fuesen apedreados. Pero ¿saben lo que pasó? Pablo perseguía a los cristianos. Saulo, gracias. Saulo, bien Marilyn, bien. Saulo, que perseguía a los cristianos, de repente iba seguramente con una carta en la mano, iba diciendo, allá por Damasco hay otro cristiano, por allá hay otro seguidor de Jesús, por allá hay otro del camino, tenemos que seguir.
Y de repente se le aparece Jesús mismo. Y Saulo es derribado. Saulo es tirado. Y dice el mismo capítulo 9, verso 3. Bueno, en todo el capítulo 9 sale el relato de la conversión de Saulo. Y ahí Jesús frente a él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús mismo, Jesús resucitado, Jesús se le apareció. Y Pablo inmediatamente sintió que era la voz de Jesús. Lo sintió, porque en su espíritu, que conocía la palabra, que conocía la ley, sintió que una voz le era singular. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas escuchan la voz del pastor. A pesar que Saulo no conocía a Jesús, no lo conoció personalmente, lo conoció después, escuchó la voz y dijo: ¿qué quieres, Señor? Y decir la palabra Señor era reconocer a una autoridad suprema. Y Saulo lo hizo. Saulo reconoció la voz de Jesucristo. Rápidamente, él entendió que había sido Cristo, recibió instrucciones por el Espíritu Santo, recibió instrucciones: tienes que ir a tal parte, a tal calle, te vas a encontrar con un hombre que se llama Ananías. Y en el intertanto, en forma simultánea, Ananías recibía la orden del Señor, todo por fe, que le decía en el verso 13: Ananías, va a venir un hombre, Saulo, porque él ahora es mi siervo, él es mi discípulo. Y Ananías: no puede ser. ¿Cómo si él persigue a los cristianos? Por él murió Esteban. Nuestro amado Esteban murió por causa de Saulo. ¿Y tú quieres que lo reciba? Y miren lo que contesta Ananías. Fue entonces el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, quiero decirles algo antes de eso. Ananías le respondió al Señor, porque Ananías, miren lo que hizo, que muchas veces nosotros cometemos ese error. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus hijos o a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, ¿cómo? Es como que si Pablo Escobar, antes de que muriera, se hubiese encontrado con el Señor. ¿Cómo? Ese hombre que ha matado a casi todo Colombia, que movió la droga en toda Sudamérica, ¿cómo él va a venir a predicar? ¿Pensarían eso? Sí. Yo sí. Yo lo pensaría. En el barrio, cuando llega la droga, los petardos para arriba. No sé si pasan en sus barrios, pero tiran fuego artificiales, tiran balazos para indicar que llegó la droga. Y si alguien se convierte, uno lo pone en duda. ¿Será verdad? ¿Será cierto? O de nosotros mismos, la familia, cuando nosotros nos convertimos. ¿Será verdad que la Pati realmente se convirtió, que ama al Señor? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Eso pasaba con Saulo, porque Saulo era tremendo, tremendamente culto, estudioso, pero tremendamente celoso de lo que él creía. Por eso él perseguía a los cristianos, porque él esperaba a otro Mesías, no a este Cristo que todos conocemos, que muchos decían que era un hippie. ¿Se entiende? Ya vamos a entrar a Efesios. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Recibió lo que el Señor estaba instruyendo. Y cuando vio entrar a Saulo, le dijo: hermano Saulo, qué emocionante, lo llamó hermano. Cuando alguien llama hermano a alguien, cuando uno siente que es cercano, cuando uno siente
que es de Dios, cuando uno siente que hay un convertimiento, que hay una entrega verdadera. Hermano Saulo, en el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo y Pablo entró en un camino de enseñanza de la palabra de Jesús. Directamente, muchos de los que habían estado con Jesús físicamente se enteraron y también apoyaron esta enseñanza. Pablo fue discipulado, como muchos de nosotros. Pasado un tiempo, Pablo, que en una de las canciones que tocábamos, Tu palabra a las naciones, Pablo se instruyó por 3 años. Pablo se preparó, así como se preparó en la otra cultura, se preparó en esto. Se preparó en la palabra, en la enseñanza. Y Saulo, que ya no era Saulo, sino que su nombre fue cambiado a Pablo. Saulo, Pablo, un nombre nuevo, una vida nueva, un reflejo. Y Pablo empezó a instruirse y Pablo fue un misionero. Y empezó a llevar el mensaje por varios lugares de Asia Menor, Asia Mayor, por Italia, por Roma, por todas partes. Y en uno de esos viajes, el tercer viaje, él llegó a una ciudad que se llamaba Éfeso. Éfeso también era una ciudad de mucha cultura, de mucha enseñanza. Y estuvo ahí, pero ahí en Éfeso también tuvo muchos problemas, porque la gente era muy idólatra, y la gente hacía sus dioses, y los comerciantes, como siempre, hacen sus cosas para venderlas. ¿Y por qué? Porque sale ganancia. Y eso se estaba muy mal interpretando. Pero Pablo seguía ahí, y Pablo seguía enseñando y predicando. Pasó el tiempo, la persecución seguía, él se pasó al otro bando, ahora él desde ser un perseguido pasó a ser un perseguidor, pasó a ser un perseguido. Y en una de estas lo tomaron preso. Me parece que en Roma. Los que saben pueden corregir. En Roma, ya estaba preso en Roma por causa de Jesucristo. Y ahí él empieza a escribir. Y estando preso, empezó a escribir a su amada iglesia, a sus amados hermanos que vivían en Efesio. No les enseñaba algo nuevo, sino que estaba reforzando lo que él ya les había enseñado. Estaba reforzando lo que él había recibido. Pablo, ¿qué recibió Pablo? Recibió lo siguiente. Vamos a repetir. Uno aprende por repetición. Así que vamos de nuevo con Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz. Paz es una palabra súper importante. Paz solamente la provoca el Espíritu Santo, lo provoca el Señor. La paz que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Por eso Pablo siempre en sus cartas, siempre, él está hablando y deseando la paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, bendecir, darnos el bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el que une todo, según nos escogió en Él, en Dios mismo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, emocionante, aceptos en el amado, en Jesucristo, en quien tenemos redención, perdón, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar algo que abunda. Si uno llena un vaso con agua, se rebalsa,
Pero si lo quieren reabundar, el agua corre como una catarata, así, porque se sube. ¿Se entiende? ¿Se imaginan el vaso y ustedes le echan agua y el agua cae? Así quiere el Señor sobreabundar en nosotros. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Qué rico tener una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Se acuerdan que Pablo había sido educado en grandes ciudades? En buena cultura, tenía buen hablar, tenía buena llegada para hablar con reyes, con príncipes, con grandes generales, con dictadores. Pablo había sido predestinado. Sin saberlo, él fue preparado para llegar a lugares altos y también para llegar a las poblaciones, a lo que bota la ola, como se dice. Él estaba predestinado. Efesios 1, 4 y 5. Somos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo vemos en Génesis 1, 26. Súper rápido. Génesis 1, 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo soy secretaria y cuando tengo que mandar algún email, yo hablo en plural. No pongo, yo les pido que me paguen la factura tanto. No, yo escribo, estimados, solicitamos entregarnos fecha urgente para el pago. Hablo en plural porque yo represento a la empresa. Y en la empresa es mi jefe y yo. Y Dios. Habla en plural. Entonces, acá, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza y señoree. Aquí hay una prueba de que ya estábamos predestinados, estábamos siendo elegidos. Dios no me eligió, o sea, Dios me eligió, perdón. Yo no lo elegí, Él me eligió. Y por alguna razón siempre me vuelve al camino. Siempre. Y a Saulo en su inicio había sido predestinado. Dios le permitió nacer en esos lugares cultos, llenarse de educación por algo. Porque Él iba a revelar el gran misterio. Los discípulos de Cristo solamente ahí, en Judea, solamente entre ellos. Pablo, el misterio del que habla es para los no judíos, para la gente que estaba afuera, para los que vivían en Roma, para los de otros pueblos, para todas las naciones, para nosotros, porque nosotros ahí también estamos predestinados, gracias a esta revelación que tuvo Pablo. A imagen de Dios, y este ser imagen de Dios nos da dignidad. Uno piensa en el pasado de Pablo, ¡qué terrible! ¡Qué terrible! Pero él, por muy terrible que nos parezca, él había sido predestinado. Muchas veces nosotros prejuzgamos. Yo hablé de Pablo Escobar, si uno ve la vida de él, puede que esté justificado, puede que no. Pero ¿saben qué? Todos estamos justificados. Cristo con su propia vida nos justificó. Él quiere que nosotros tengamos una nueva oportunidad, una nueva vida, un derecho a cambio. Pero somos libres de elegir. El Señor sabe, nos predestinó. Estamos incluidos en Génesis 1. Hagamos al hombre en nuestra imagen y a nuestra semejanza, con dignidad. Que cuando yo lo escuché de Roberto, del pastor, me quedó muy grabado. Todo ser humano
fue creado con dignidad, con honra. Lo que pasó después no es problema de Dios que Él lo provoque. Es el pecado. En el Génesis hay un quiebre. Adán desobedeció. Pero en Cristo ese quiebre es restaurado. Esa herida, esa rotura es restaurado en Jesucristo. Y Jesucristo a la vez se pone por nosotros. Es nuestro puente. Él es nuestro sanador. Y Él provoca esa comunión íntima con el Padre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Clarito como el agua del Mapocho? La comunión se quebró en el Antiguo Testamento, pero se sanó en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo que restauró. Pablo, estoy leyendo mis apuntes textuales, aprendió todo antes de su conversión porque había un propósito. Ahí está la predestinación. ¿Ya? Y eso también Pablo no solamente lo enseñó a los de Éfeso, también lo habla en Romanos capítulo 8. Acuérdense que es importante que anoten las citas para que vayan revisando, que una o quien esté acá adelante enseñando sea lo correcto. Dice Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? Que había un propósito, y Pablo, después que se encontró con el Señor, lo entendió cuál era su propósito de nacer donde nació, de educarse donde se educó, cuando se encontró con el Señor, todos hemos pecado, pero siempre hay algo que se destaca más, y algo que si cerramos los ojos y lo recordamos, llegamos a sentir vergüenza. ¿Les ha pasado? Todos los días. El pecado nos avergüenza. Nos avergüenza cuando tomemos conciencia. Pero en Jesucristo ese pecado se va. En Jesucristo recuperamos nuestra honra. En Jesucristo volvemos a tener esa semejanza, porque somos hechos a imagen y semejanza. Volvemos a disfrutar la vida, volvemos a reír, volvemos a amar, volvemos a trabajar, volvemos a querer superarnos, volvemos a querer que aunque esté todo negro, volvemos a ver la vida con colores, pero por causa del Señor, porque en Cristo podemos superar eso. La vida es difícil. La vida en ninguna parte de la Biblia dice que es color de rosa, pero sí la Biblia me enseña el camino de la fe. En la Biblia me enseña, como Pablo, que en Él sí hay esperanza, que en Él todas las cosas son hechas nuevas, que en Él hay perdón de pecados, que hay redención y que sí hemos sido predestinados. Es cosa de creerlo, es cosa de decir gracias Señor por esto, porque yo sé que hay un propósito, porque yo estoy en ese propósito. Así como estaba Pablo, había un propósito. Nos cuesta entender. La vida anterior y presente no es en vano, lo acabamos de leer. Cuesta entender. Cuando Cristo está en mí, es mi regalo, porque por gracia soy salvo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más la dádiva, más el regalo, la gracia es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él restaura, sana, devuelve, justifica. Y si Cristo justifica, ¿quién me va a acusar? Si Cristo me justifica, ¿quién va a decir, no, la Pati,
Javier, la Rebeca, el Pablo, la Coca, la Nancy. No, Cristo se puso por nosotros y Él nos justifica. Es como los papás, cuando uno, no sé si hoy día eso funciona, pero antes, en mi época, me acuerdo que si uno faltaba al colegio, el apoderado tenía que ir a justificar, si no presencial, tenía que mandar una comunicación. Estimado profesor, mi hijo, el problema era cuando uno hacía la cimarra. ¿Qué es? ¿Qué es eso? En el liceo, no sé ahora si estaba la mala costumbre, en el Darío Sala al menos, si uno llegaba tarde, media hora fuera. Y ya media hora fuera yo me iba. O me iba a mi casa o me iba donde mi abuelita, pero me daba lata quedarme, porque media hora y a veces uno llegaba atrasado 10 minutos. Y ella afuera, y anotada en el libro del inspector. Y ahí el problema era cómo me conseguía un justificativo. Un falsificativo, eso era más fácil. Pero se entiende, Jesucristo nos justifica. Él es nuestro abogado, porque Él está sentado a la diestra en un lugar celestial. Y ahí también nosotros por fe estamos. Después, por ahí hablaba de que somos adoptados. ¿Se acuerdan que leímos que somos adoptados? Adoptados. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. No respondan, solamente son preguntas, pero para que las piensen. ¿Quién es capaz de adoptar? ¿Quién es capaz de adoptar? Solo un acto de amor, un puro afecto de su voluntad. Si yo adopto a un niño, me refiero al decir niño, niño o niña, ¿en qué me voy a fijar? En su edad, en su carácter, en sus raíces, de dónde viene, qué respaldo de familia hay para atrás, en su salud. Voy a poner condiciones para adoptar a un niño. Pero a la vez, el sistema también va a poner condiciones para adoptar a padres para un niño. Porque me van a hacer cumplir ciertos requisitos. Estado civil, generalmente a los solteros o solteras, no es mucha la opción. Economía, si uno tiene el sustento para darle una buena educación, eso también lo ven. Estudios, también. La salud física, la salud mental. Todo eso, ellos lo ponen como base para saber si las personas son aptas para recibir a niños. Y nosotros somos adoptados. ¿Se imaginan qué amor tan noble puede adoptarnos? Tan diferentes que somos. Nuestras culturas que son tan diferentes. Sin embargo, tenemos el mismo Padre. El mismo Dios que nos rescató. El mismo Dios que nos ama en forma incondicional. Que nos rescata, que nos redime, que nos hace nuevos. El Padre, por Jesucristo, nos toma, me adopta, me perdona, me ama, me hace acepta en el amado, nos hace aceptados, pero no porque yo lo valga, sí lo valgo, porque Cristo murió por mí en la cruz. O sea, nos hace aceptos en Jesucristo. Somos coherederos de Cristo. Jesucristo es hijo, por ahí leíamos que es el primogénito. El primogénito es el hermano mayor. El hermano mayor de muchos hermanos. ¿Y nosotros qué somos? Hijos adoptados. Por lo tanto, hermanos y coherederos de Cristo. Lo dice la palabra, no es invención. Imagínense, tremenda herencia que tenemos. Somos coherederos de Cristo. Sobreabunda su vida en mí. Vivo y actúo bajo la influencia de Jesús.
Al ser adoptados también hay pautas. Soy adoptada. Si yo voy, no sé, si voy a la casa de la Lisette, yo me tengo que adecuar al sistema de vida de ella. Yo no puedo ir con mis costumbres a la casa de la Lisette. Si ella se sienta a la mesa y antes de sentarse a la mesa se lava las manos, ¿qué tengo que hacer yo? Lavarme las manos, que es una buena costumbre. ¿Ya? Somos coherederos y tomamos toda esa herencia y vivimos la vida de Cristo y tenemos que vivir según las costumbres de Cristo. El misterio revelado habla también, el verso 1, 7, 8, 9, habla acerca del misterio revelado. El perdón, la redención para toda la gente. No era algo solamente para ellos, para los discípulos. Era para todo el mundo, para toda la gente de aquella época y la gente futura. Y ahí entramos nosotros. ¿Ya? La gracia es el regalo de Dios. Y aquí habla algo también. Perdón, redención, regalo, gracia, todo nuevo, herencia, coherederos, hijos. ¿Se sienten hijos de Dios? ¿Son capaces de decirle a Dios, papá, papito? Cuesta, a mí me costó. Yo recién este año, debo confesarlo, recién este año, como en 3 ocasiones, he dicho papá a Dios, en forma personal, íntima, y el Señor me ha hecho declararlo en forma pública. Padre, papá, papito. ¿Y saben qué? Eso solamente se hace cuando uno logra tener confianza con el Padre. Antes no. Y yo siempre, bien o mal, mi fe no era normal como el común de toda la gente. No es una fe, oh, no. Tengo mis debilidades, pero siempre me he aferrado a Dios. Siempre. Como se dice por ahí, chancacaíto, no. Pero me aferro a Dios porque es mi sustento. Yo con mi papá no tuve una relación mala, tampoco una relación de extrema confianza. Después él se enfermó y era como un hijo. Y siempre dicen que según mi relación con mi padre en la tierra, es mi relación con Dios. Puede ser, no lo sé. Yo siempre confié en Dios, pero siempre lo vi como demasiado santo, demasiado allá. Pero cuando entendí, cuando esa comunión se hizo más normal, más corriente, pude llamarlo papá, papito, padre. Y no es fácil. Solamente el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, va a hacer sentir en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, que somos hijos, hijos del Padre, coherederos de Cristo, que estamos en lugares celestiales y que el mismo poder que operó en Jesucristo, estando muerto, ese poder que lo resucitó, opera en nosotros. Opera en nuestra vida interior para sentirnos hijos. Opera en nuestra vida interior para saber que el Señor va a sanar nuestras enfermedades, para saber que el Señor va a sanar nuestra economía, para saber que el Señor va a bendecir nuestra vida interior, va a sanar nuestra mente, porque de verdad nuestra mente, ¿quién de repente no se siente así como pensando cosas que nada que ver? Pensando, ay, qué ganas de desaparecer, que es lo más fácil de todos los problemas. Ese poder que opera en Jesucristo, opera en nosotros. Pablo, para llegar a esa intimidad, a esa comunión perfecta, él oró mucho. Después que él se convirtió, él se preparó y recibió ayuda. Y oraba para entrar en esa comunión. Después en el verso 23, para ir terminando, hizo
sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por cabeza. La iglesia somos nosotros, el cuerpo, los hijos de Dios. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Y eso Él nos dio, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel. Pleno es algo completo, y de aquel es Jesucristo que nos llena todo. A Pablo, la ley en su vida pasada, al final no lo llenaba. Y quien lo llenó por completo fue Cristo. Cristo le reveló a él, a través del Espíritu Santo, que esto que hoy estamos hablando no era solamente para los judíos, era para todo el mundo. Y eso es lo que nosotros estamos compartiendo. Somos predestinados para esta redención, para este perdón, para esta renovación, para este cambio de vida. Somos llenos y cubiertos por el mismo poder que operó en Cristo en nosotros, para beneficio nuestro, pero también para compartirlo a otros. Por eso las cartas de Pablo, por eso él puso mucho énfasis en todo esto, en la redención, en el perdón, en el seguir adelante, para que nosotros lo recibamos y también desde donde estemos, también lo compartamos con otros. Pongámonos de pie. Padre, Señor bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas llenando nuestras vidas, que tú seas marcando, Padre, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que somos tus hijos, que hemos sido elegidos por ti para toda buena obra, que tú ya nos tenías en tus pensamientos, en ese plan divino desde antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos, amado Dios, a través de Jesucristo, que tú pongas tu bendición sobre nosotros. Que tú pongas, Señor, el convencimiento de que somos tus hijos, que somos adoptados por ti, que tú nos aceptas tal cual somos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras tristezas, con nuestras enfermedades. Nos rendimos a ti, Padre, para que perdones nuestros pecados, para que nos hagas sonreír, Señor, para que volvamos a tener esperanza, Padre, para que sin importar lo que estemos pasando, podamos levantar las manos y decir gracias, 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 Señor, porque hay un propósito mayor en todo esto que estoy viviendo, porque hay un propósito sobrenatural en mi vida que tú has permitido y que mañana veré la gloria de Dios manifestada. Lo creemos por fe, Señor, y te rogamos tu bendición, que sobreabunde en nosotros, que bendigas a los niños, que bendigas a los padres, que bendigas, Señor, los matrimonios, que bendigas, Padre, a los enfermos, que sean sanados en el nombre de Jesús, que sus tristezas, Señor, sean vueltas en gozo, en paz, en esperanza que fluye a través de tu presencia. Padre bueno, rogamos tu bendición, rogamos, Espíritu Santo, que tú cales profundo tu palabra en nosotros, que nos ayudes a orar, que nos ayudes a rendirnos, que nos ayudes a confesar, que nos ayudes a gritar, a clamar, Padre, papito, papá, ayúdame, levántame, ayúdame a sentirme honrada, ayúdame a sentirme que valgo, porque valemos. Cada uno de los que estamos aquí somos un diamante precioso, Señor. Somos, Padre, hechos a imagen y semejanza tuya. Somos personas de honra, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, a creerlo. Rogamos tu bendición, Señor. Tu bendición que proviene de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu.